Y hay jugadores que nacen para ser leyendas, pero que se encargan ellos mismos de destruir todo lo que construyeron. Y hoy, a horas de que arranque el Mundial 2026, Kylian Mbappé acaba de hacer algo que va a quedar en los libros de historia del fútbol francés, pero no de la forma en que él hubiera querido. Abandonó la concentración de Francia, sin avisar a sus compañeros, sin pedir permiso, sin dar explicaciones. Solo habló con Deschamps, su seleccionador de toda la vida, el mismo hombre que lo ha protegido durante años de sus propios errores, y le dijo que se regresaba a Madrid por motivos personales. Y cuando uno empieza a investigar cuáles eran esos motivos personales, tan urgentes, tan imposibles de esperar una semana, tan importantes como para abandonar a tu selección en la víspera de un mundial, la respuesta que aparece lo dice absolutamente todo sobre el momento en que se encuentra este jugador. Quería ver a su pareja, eso es todo. No era una emergencia médica, no era un familiar enfermo, no era ninguna crisis que no pudiera esperar, era ver a su pareja. Y no solo eso, porque lo que terminó de encender a toda Francia fue que después se le vio en las calles de Madrid, en restaurantes, pasándola bien, sin ninguna prisa, sin ningún problema, mientras sus compañeros estaban en Estados Unidos preparando el torneo más importante de sus vidas. Esto, amigos, no es un error, esto es un patrón. Y hoy vamos a contarlo todo desde el principio, porque la historia de Mbappé y Francia lleva meses construyéndose hacia este punto y merece ser contada completa. Quédense hasta el final porque lo que viene es de no creer. Y si les parece que esto ya era inevitable, denle like, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre todo lo que está pasando. Para entender lo que está pasando hoy, hay que retroceder un poco, porque Kylian Mbappé no llegó a la selección francesa como un jugador más. Llegó como una promesa, como una señal del destino, como ese chico de Bondi que a los 19 años ya estaba cargando a Francia en el Mundial de Rusia 2018 y ganándolo. Un muchacho que con una edad en la que la mayoría de los jóvenes todavía están pensando en qué van a estudiar, él ya estaba levantando una Copa del Mundo. Francia lo adoptó como suyo de una forma que va mucho más allá del fútbol. Mbappé se convirtió en símbolo, en orgullo nacional, en la prueba viviente de que los suburbios de París podían producir al mejor jugador del mundo. Deschamps, que es un hombre de pocas palabras y de mucha experiencia, lo vio desde el primer día y tomó una decisión que en su momento parecía perfectamente lógica. Este chico es el futuro de Francia y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que construir todo el proyecto alrededor de él. Y así lo hizo durante años. Mbappé llegaba tarde a las concentraciones y Deschamps lo justificaba. Mbappé tenía comportamientos que en cualquier otro jugador hubieran generado consecuencias inmediatas y Deschamps los absorbía, los gestionaba puertas adentro, nunca los ventilaba en público. El seleccionador francés construyó un escudo alrededor de su estrella que durante mucho tiempo funcionó, que mantuvo las apariencias, que permitió que Francia siguiera siendo una selección competitiva y unida hacia afuera, aunque por adentro las tensiones fueran creciendo. El problema es que los escudos tienen un límite, y ese límite llegó en el peor momento posible. Hace unos días, Francia jugó su último amistoso antes del Mundial contra Irlanda del Norte. Un partido que sobre el papel debería haber sido un trámite, una última puesta a punto, una oportunidad para que los jugadores llegaran con confianza al torneo. Y para la mayoría de la selección francesa, lo fue exactamente eso. Dembélé estuvo brillante, con esa magia suya, que cuando aparece te recuerda por qué es uno de los mejores extremos del planeta. Y luego estaba Michael Olise, ese jugador joven que lleva menos de un año siendo una estrella del fútbol mundial, y que esa noche se encargó de recordarle a todo el mundo por qué el Real Madrid pagó lo que pagó por él. 3 goles. Un hat-trick que hizo rugir a la afición francesa y que generó una pregunta incómoda que muchos ya se estaban haciendo en voz baja, pero que ese partido convirtió en inevitable. ¿Olise está jugando mejor que Mbappé?
porque mientras Solís hacía esos 3 goles, mientras Dembélé repartía magia por toda la banda, Mbappé estaba en el campo con un nivel que sus propios aficionados describieron como desconectado, desganado, como si estuviera pensando en otra cosa, como si ese partido, ese último ensayo antes del mundial más importante de su carrera, no terminara de importarle del todo. Al final del partido, no se quedó con sus compañeros, no fue a la concentración, dijo que tenía motivos personales y se fue. Y nadie en ese momento sabía que eso era solo el principio de lo que estaba por venir. Pero para entender de verdad lo que está pasando dentro del vestuario francés, hay que hablar de Kanté, de N'Golo Kanté, el futbolista más humilde de la historia del fútbol moderno. El hombre que gana títulos, que corre por 10, que nunca protesta, que nunca pide nada, que saluda a todos con la misma sonrisa, independientemente de si acaba de ganar la Champions o de perder un partido intrascendente. Hay un video que lleva meses circulando y que dice más sobre la situación de Mbappé en la selección francesa que cualquier declaración, que cualquier comunicado, que cualquier análisis táctico. Es el video de un amistoso contra Colombia donde Mbappé, en los últimos 10 minutos del partido, se negó a darle el brazalete de capitán a Kanté. 10 minutos, un amistoso. Y encima ese día era el cumpleaños de Kanté. Piensen en eso un segundo. Es el cumpleaños de tu compañero. Tu compañero es N'Golo Kanté, la persona más agradable, más humilde, más respetada del vestuario. Quedan 10 minutos para que termine un partido que no significa nada en términos de resultado. Y tú, el capitán, te niegas a cederle el brazalete por 10 minutos para que pueda vivir ese momento especial en su día especial. ¿Qué clase de problema de ego hace falta tener para eso? Thierry Henry, que no es cualquiera, que es una leyenda del fútbol francés y una persona que mide muy bien sus palabras cuando habla de la selección, rompió su silencio y dijo algo que resonó en toda Francia. Dijo que cuando vio las imágenes de Mbappé negándose a saludar a Kanté, para él ahí se trazó la línea roja, que Kanté es el sujeto más agradable de Francia y que ver que eso pase no es señal de algo bueno. Cuando Thierry Henry dice eso, cuando una leyenda como él decide hablar, es porque la situación ya llegó a un punto donde el silencio no es posible. Y en el vestuario francés, según todo lo que se ha filtrado, el malestar con Mbappé no viene de hoy, viene de semanas, de meses, de una acumulación de pequeños gestos y grandes actitudes que fueron erosionando la relación entre el capitán y el resto del grupo. Porque esto no empezó en Boston, esto no empezó con el aeropuerto Logan, esto viene de mucho más atrás. Y si uno conecta los puntos, el diagnóstico es bastante claro. Hace más de un año, mientras Francia disputaba un partido contra Israel, Mbappé se negó a asistir a la convocatoria. Estaba de viaje, dicen algunos. Lo que las cámaras captaron fue a Mbappé en una fiesta privada en Estocolmo, Suecia, pasándola de maravilla mientras su selección jugaba un partido oficial sin él. Luego vino lo del Real Madrid. El club se estaba cayendo a pedazos en la Champions, en la Liga. El vestuario explotó literalmente con los puñetazos entre Valverde y Tchouaméni, una crisis interna brutal que necesitaba a todos sus jugadores presentes y comprometidos. Y Mbappé apareció con una supuesta lesión que le impedía jugar, que le obligaba a guardar reposo absoluto. Reposo que nadie cuestionó hasta que las fotos y los videos aparecieron, mostrando a Mbappé perfectamente bien, paseando con su pareja, cenando en restaurantes, sin ningún problema físico visible. ¿Tiene derecho a tener vida personal? Absolutamente. Nadie se lo niega. El problema no es que tenga pareja. El problema no es que quiera verla. El problema es el momento que elige para hacerlo y la forma en que lo hace, desapareciendo sin avisar, poniendo su agenda personal por encima de compromisos colectivos que involucran a decenas de personas y a millones de aficionados. Y ahora esto, ahora la concentración de Francia en Boston, ahora el aeropuerto Logan, ahora irse sin decirle nada a sus compañeros, solo hablarle a Deschamps, volver como si nada hubiera pasado, como si irse en la víspera del Mundial a recoger a tu novia al aeropuerto fuera algo perfectamente normal para el capitán de la selección francesa.
Y en medio de todo esto está Didier Deschamps, un seleccionador que lleva años siendo el parachoques entre Mbappé y las consecuencias de sus propios errores. Un hombre que ha tenido que gestionar cada llegada tarde, cada ausencia, cada tensión interna, cada filtración, con una paciencia que en el mundo del fútbol es absolutamente extraordinaria. Deschamps siempre encontraba el argumento, siempre tenía la explicación. Siempre había una forma de presentar la situación que protegiera a Mbappé sin que la federación tuviera que tomar medidas drásticas. Y durante mucho tiempo funcionó, porque Mbappé seguía siendo Mbappé dentro del campo, y eso pesaba más que todo lo demás. Pero esta vez Deschamps se encontró con algo diferente. Esta vez llegó a la reunión con la federación con las imágenes de las cámaras encima de la mesa, con los testimonios de los jugadores del vestuario que ya no estaban conteniendo su malestar, con el rastro del aeropuerto perfectamente documentado. Y por primera vez en mucho tiempo, Deschamps no tuvo argumentos. Lo que pasó después, según todo lo que se conoce, fue una conversación tensa entre el seleccionador y los dirigentes de la federación, no porque Deschamps no entendiera lo que había pasado, sino porque entendía perfectamente lo que significaba y lo que implicaba la decisión que se estaba tomando. Saltarse al seleccionador para tomar una decisión sobre el jugador más importante de la plantilla es algo que en la historia reciente de la selección francesa nunca había ocurrido. La federación lo hizo de todas formas, y la reunión donde se decidió fue corta porque no había mucho que debatir. Y aquí llegamos a la pregunta que toda Francia se está haciendo ahora mismo. Si Mbappé no juega, ¿quién lo reemplaza? ¿Quién lleva ese ataque que llevaba meses siendo construido alrededor de su figura? La respuesta que más está sonando, la que más aficionados están pidiendo, la que más analistas están defendiendo, tiene un nombre: Desiré Doué. Un jugador que viene de ganar la Champions 2 veces seguidas con Dembélé, que lleva una racha de rendimiento impresionante, que cuando entra al campo transmite exactamente lo que Mbappé últimamente no está transmitiendo: hambre, compromiso, las ganas de estar ahí. Y luego está la pregunta del brazalete: si Mbappé no está, ¿quién es el capitán de Francia? La respuesta para muchos aficionados franceses es obvia y tiene nombre y apellido: N'Golo Kanté. El hombre más humilde del vestuario, el más respetado, el que nunca causó un problema, el que siempre estuvo cuando se le necesitó, y que encima se enfrenta a lo que probablemente sea su último mundial, porque Kanté no es un jugador joven y estos torneos no esperan a nadie. Imagínense eso, Kanté capitán de Francia en su último mundial. Después de todo lo que pasó con el brazalete, después del video de Colombia, después de que Mbappé se negara a cedérselo 10 minutos en su cumpleaños. El fútbol a veces tiene una forma de hacer justicia que ningún guionista podría inventar, porque hay algo que nadie niega y que sería deshonesto ignorar. Mbappé es un crack. Mbappé es extraordinario cuando tiene el balón en los pies. Sus números esta temporada son los de un jugador en un nivel altísimo, y su talento individual no está en discusión por nadie que sepa de fútbol. El problema no es lo que hace con el balón, el problema es todo lo demás. El problema es que en todos los entornos por los que ha pasado, en el Madrid, en la selección francesa, en el vestuario del Bayern de Múnich, a través de lo que filtró Olise, el resultado ha sido exactamente el mismo: tensión, conflicto, compañeros que prefieren no compartir vestuario con él, técnicos que lo señalan como un problema de dinámica de grupo. Mourinho puso su salida como condición para aceptar el proyecto del Madrid. Olise puso su expulsión como condición personal para firmar. Arbeloa lo llamó indomable. Y ahora la Federación Francesa lo expulsa de la concentración en la víspera del Mundial. 3 entornos distintos, las mismas palabras, el mismo diagnóstico. Y entonces la pregunta que toda Francia se hace hoy, que todos los aficionados del fútbol se hacen hoy, es si hay algún entrenador, alguna federación, algún compañero de vestuario que pueda cambiar esto. Y la respuesta honesta, la que nadie quiere decir en voz alta pero que todos piensan, es que probablemente no, que la única persona que puede cambiar a Mbappé
es Mbappé, y que mientras esa decisión no llegue, los equipos que lo rodeen van a seguir pagando el precio. Thierry Henry lo vio, los compañeros de la selección lo viven, Deschamps lo sabe, la federación lo decidió, y los aficionados franceses lo sienten hoy con esa mezcla extraña de tristeza y de alivio que solo genera a alguien que tenía tanto para dar y que eligió no darlo de la forma que el equipo necesitaba. Y aquí está lo que más duele de toda esta historia, porque Mbappé tiene 25 años. Este Mundial 2026 probablemente sea su Mundial Prime, el torneo donde debería estar en el pico absoluto de sus capacidades físicas y mentales, el torneo donde un jugador de su talento debería brillar como nunca, donde debería dejar una marca que la gente recuerde durante décadas. El Mbappé del 2022, ¿saben de cuál les hablo? Ese Mbappé que prácticamente él solo casi le gana la final a la Argentina de Messi. Ese Mbappé que se montó al hombro a una Francia que estaba perdiendo y la metió de vuelta en el partido, con una actuación que fue pura magia, puro talento, pura adrenalina. Ese Mbappé que hizo que todo el mundo en el planeta se levantara de su asiento. Ese jugador existe todavía. Ese talento no desapareció. Lo que desapareció es el enfoque. Lo que desapareció es el compromiso colectivo. Lo que desapareció es la capacidad de entender que hay momentos en la vida donde todo lo demás puede esperar, donde tu novia puede esperarte, donde Madrid puede esperar, donde tu vida personal puede pausarse una semana, porque lo que está en juego es demasiado grande para que nada más tenga prioridad. El Mbappé heroico, el Mbappé que comandó a Francia, parece no estar presente este 2026. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que entristece a los aficionados franceses que hoy están mirando esta situación con los ojos muy abiertos y el corazón un poco partido. Francia llega a este mundial como uno de los grandes favoritos. Es un plantel lleno de estrellas de primer nivel europeo. Dembélé, Olise, Tchouaméni, Kanté, Désiré Doué y muchos más. Es una generación dorada que tiene todo para ganar. El talento está, la experiencia está, la calidad está, pero Deschamps ahora tiene que reconfigurar en horas un equipo que llevaba meses siendo construido con Mbappé como pieza central. Tiene que decirles a sus jugadores que el capitán no va a estar. Tiene que presentarse ante los medios de todo el mundo y responder preguntas sobre por qué el mejor jugador de su plantilla decidió que ver a su novia era más importante que el mundial. Y mientras tanto, el vestuario francés, según todo lo que se conoce, recibió la noticia con esa mezcla de sentimientos que hace que esta historia sea tan humana como complicada. Alivio, porque el problema que llevaba semanas envenenando el ambiente por fin tiene una solución definitiva. Tristeza, porque esa solución implica perder al jugador más talentoso del grupo en el torneo donde más falta podría hacer. Dos sentimientos opuestos, el mismo vestuario, el mismo día. Eso es lo que Mbappé dejó como herencia en la selección francesa antes de que empiece el mundial más importante de su carrera. No el recuerdo de sus goles, no el recuerdo de sus carreras, no el recuerdo de los partidos donde fue el mejor del mundo, sino esa mezcla incómoda de alivio y tristeza que solo genera alguien que tenía tanto talento para dar y que eligió no darlo de la forma que el equipo necesitaba. Francia debuta el martes contra Senegal, sin Mbappé, con Deschamps teniendo que responder ante el mundo entero, con un vestuario que tiene que transformar en horas todo lo que llevaba meses construyendo, con Kanté, ojalá con ese brazalete de capitán que se merece desde hace mucho tiempo. El fútbol da estas lecciones de vez en cuando sobre el talento que no basta si no viene acompañado de lo demás, sobre los equipos que siempre pesan más que los individuos, sobre las decisiones que se toman en los momentos donde más importa tomarlas bien. Mbappé tomó la suya. Las consecuencias acaban de llegar. ¿Ustedes creen que Mbappé va a cambiar algún día o esto es simplemente quién es? ¿Debe Désiré Doué ser el titular desde el primer partido o le darían una segunda oportunidad a Kylian? Cuéntenme todo aquí abajo en los comentarios porque este debate está ardiendo en toda Francia y quiero leer sus opiniones.
Suscríbanse porque este Mundial 2026 apenas está empezando y este canal va a estar aquí para contarles todo antes que nadie.